hablar sobre los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Por los acontecimientos que han sucedido recientemente en nuestro país y que vale la pena justamente analizarlo desde esa perspectiva, la de derechos humanos, porque creo que es en una sociedad democrática totalmente el parámetro, la guía, ¿no? Para poder analizar este y otros problemas sociales que aquejan a nuestro país. En ese sentido, quisiera establecer que la labor de las fuerzas policiales pues, es de gran importancia en la protección de otros derechos humanos en la sociedad, como es la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Es decir, esta labor de las fuerzas policiales, el fin o el objetivo esencial es proteger derechos humanos como los que se han mencionado, ¿no? En ese sentido, el concepto, ¿sí? De los derechos humanos en ese contexto, pues lo podemos ver desde un punto de vista de una expectativa, ¿sí? Es decir, el que no se lesione un derecho humano. O sea, el derecho a la vida es justamente esa expectativa de que nadie venga arbitrariamente a privarnos de la vida, de la integridad personal que se violente, ya sea física o psicológica, o cualquiera de los otros derechos humanos que nosotros entendemos, comprendemos y que están reconocidos, como ya lo hemos multireferido, en la Constitución y en los tratados internacionales. Estas expectativas de protección y no lesiones son inherentes a la naturaleza y dignidad de la persona, cuya realización efectiva, ¿sí? O sea, esa expectativa de ese derecho, ¿sí? Como eje rector de la dignidad del ser humano. Y acuérdense que hacemos siempre un énfasis en la dignidad del ser humano porque justamente tiene que ver directamente con la individualidad. Un derecho humano para una persona puede ser más importante para él, ¿sí? En una circunstancia específica que para otro. ¿Qué hace el Estado? Ponderar. El Estado no dice es un derecho más o menos importante. El Estado pondera en circunstancias específicas de modo, tiempo, lugar, atendiendo a circunstancias y a factores endógenos y exógenos, internos y externos, ¿no? Entonces resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, pues por ejemplo, estos temas de seguridad, o sea, el hecho de poder ir por la calle y que tengamos esa seguridad social en el sentido de que no me van a robar, de que no me van a atentar contra mi integridad u otro derecho humano, ¿no? Entonces es indispensable para hacer nuestras labores, para desarrollar nuestro proyecto de vida inclusive, ¿no? Ejercer nuestra profesión, ejercer la libertad de expresión en esa seguridad, ¿no? Para ello, pues resulta indispensable la seguridad que brindan estos cuerpos policiales. En una sociedad jurídicamente organizada, pues estos derechos están reconocidos, como ya hemos dicho, en el 1 constitucional se establece, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado. Todo esto, el uso proporcional de la fuerza pública, desde la perspectiva de los derechos humanos, debe de regirse por principios que también en otras sesiones hemos nosotros explicado, como son el de universalidad, el de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Recordemos, universalidad, que los derechos humanos son para todos y de todos. La interdependencia es esta unión, entrelace que existe entre un derecho humano y otro. Cuando un policía, en este contexto, eh, golpea a alguien indebidamente, ¿sí? Hace un uso desproporcionado de su fuerza, ¿sí? A lo mejor hasta lo priva de la libertad, nosotros tendríamos que investigar ese abuso de autoridad desde esa perspectiva, no solamente del uso excesivo de su fuerza o ese abuso de autoridad, sino que para poder realizarlo estuvo privado de su libertad. Entonces aquí tenemos dos derechos, el derecho a la integridad personal y el de la libertad personal, que es que nadie pueda ser detenido arbitrariamente. Indivisibilidad, como hemos referido, pues no tenemos medios derechos humanos, tenemos derechos humanos completos, plenos, y que estos deben ser accesibles, deben ser gratuitos, ¿no? Entonces, yo no puedo renunciar a mi media libertad, ¿no? Bueno, sí me privaste de la libertad personal momentáneamente, pero yo renuncio a eso y no pasa nada, ¿no? Los derechos humanos no podemos nosotros dividirlos, ¿no? Es decir, bueno, pues es que medio lo detuve, no, es completo, lo privaste en ese sentido de la libertad.
Si está justificado, está dentro de un marco de la legalidad, no hay problema, pero si resulta que esto fue arbitrario o ilegal porque no estaba cometiendo un delito, porque no estaba cometiendo una falta administrativa, porque no tenías una orden de aprehensión, entonces completamente, ¿sí? No medio lo privaste de su libertad, lo privaste de su libertad de forma completa. Y el de progresividad, que hace referencia precisamente a que los derechos humanos en todo momento tienen que desarrollar su mayor efectividad hacia adelante y nunca de forma retroactiva. En cuanto a esto de la seguridad ciudadana, sí, la policía tiene por sus principales atribuciones pues la función o el trabajo, el rol, el papel de proteger derechos humanos, como ya hemos establecido, defender las libertades fundamentales, mantener el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática mediante políticas y prácticas que sean lícitas, humanas y disciplinadas. Y aquí resalto el tema de lo disciplinado, porque a un policía, a alguien que pertenece a las fuerzas policíacas, a las fuerzas armadas, sí le podemos exigir esta capacidad técnica, esta capacidad y especialidad para poder someter a una persona sin hacer uso excesivo de la fuerza, conocimientos técnicos en cuanto al uso de armas de fuego, en qué momentos están legitimados para poder accionarlas, ¿sí? Y este círculo de uso proporcional de la fuerza que la Organización de las Naciones Unidas en este manual ha desarrollado, ¿no? En que esto debe ser de forma gradual, ¿sí? Pasar de justamente el uso de comandos verbales, de órdenes, ¿sí? De luces, ¿no? Que todos identificamos estas luces roja y azul, ¿no? Que son propias de las fuerzas del orden público, el uso de sonidos, es decir, la sirena, ¿no? Para efectos de poder prevenir en todo momento el delito. La intención esencial de todo policía es que se prevenga el delito y ellos están para prevenirlo, que no suceda, ¿sí? Porque una vez que sucede, pues eso ya es papel, función y obligación de otra autoridad, que sería un ministerio o un fiscal, un ministerio público o un fiscal. Entonces, en ese sentido, la prevención del delito en todo momento debe de llevarse a cabo bajo estas características, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Al referirse sobre el concepto de seguridad ciudadana, ¿sí? Dice, ¿qué debemos entender por seguridad ciudadana? Bueno, debemos entender la situación social en la que todas las personas, ¿sí? Todos los seres humanos pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales. Salir a jugar fútbol, a jugar básquetbol, a correr, a andar en bicicleta, ir caminando hacia tu trabajo, ¿no? ¿Sí? A la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad en el marco de un Estado de Derecho, ¿sí? Para garantizar ese ejercicio y para responder con eficacia cuando estos se atenta contra ellos o son vulnerados. De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal, ¿sí? Son cada ciudadano, ¿sí? La materia prima del trabajo que tienen estos policías. Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas, ¿sí? A prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia, en este caso políticas de seguridad ciudadana o políticas criminales, también le podemos hablar así, pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. Es decir, si una ciudad, si un estado, si un país garantiza estos temas de seguridad, definitivamente hasta los temas económicos se van a desarrollar de forma factible. ¿Sí? Las personas estas microempresas van a generar negocios, van a generar empleos, ¿no? Y entonces se vuelve esto en armonía, ¿no? Entonces, en el tema de gobernabilidad es desde que pues, se respete la ley en todo momento. El Estado de Derecho significa eso, que se respeten las reglas, que se respete la ley, que se respeten los derechos humanos de todas las personas que en él habitan, ¿no? En ese sentido, la función de la policía en todo Estado tiene como principal objetivo el servicio a la comunidad y la protección de las personas. Es imprescindible en ese sentido una actitud de ética en la policía, esto es un comportamiento honesto, solidario, proactivo, comprometido, justo y respetuoso, ¿no? Estos principios que rigen el papel de la policía, ¿no? Son así de exigentes. No hay que pretender, ¿no? Tapar esa parte de la corrupción en estos cuerpos policíacos. Afortunadamente no todos no podríamos generalizar, ¿no? Pero justamente es un problema en nuestro país los altos índices de inseguridad, de corrupción.
en estas corporaciones, que creo que es importante que nosotros como ciudadanos, como estudiosos del derecho, pues también asumamos un rol o un papel. Este es un problema definitivamente que nos atañe a todos. En ese sentido, es un problema integral que creo que todos podemos aportar, podemos contribuir, ¿sí? Y siempre lo he dicho, desde el ámbito de nuestras competencias, desde nuestra trinchera, desde lo que nos toca hacer, y pues que lo hagamos bien y de la mejor manera, ¿no? Y no siendo en ese sentido pues parte o copartícipe de estos actos de corrupción en los que definitivamente pues traería una consecuencia pues de mayor corrupción, y entonces esto se vuelve definitivamente un círculo negativo, un círculo en el que agravaría el problema total, ¿no? en la sociedad, y se ha demostrado que el desarrollo de los países pues muchas veces se ve limitado por estos índices de inseguridad o estos índices de corrupción, ¿no? Actuar en este marco facilita y legitima el cumplimiento del deber, fortaleciendo la relación entre la policía y el ciudadano. Una ciudadanía, un ciudadano que se siente protegido por su policía, que se siente seguro, ¿no? de salir a la calle, de poder desarrollar su vida, su cotidianidad, su proyecto de vida, pues eso, ese es el principal objetivo, y ese es el deber ser de cada ciudad, de cada municipio, de cada estado y de cada país, ¿no? Si no lo sentimos así, entonces eso debe de prender luces rojas para ver qué es lo que está fallando, qué es lo que se está haciendo mal, para poder corregirlo, para poder de alguna manera ver el problema y plantear soluciones. En ese sentido, debemos resaltar que las obligaciones del Estado, en ese sentido, frente al delito y la violencia, pues desde el momento mismo en que el Estado, ¿sí? acepta el servidor público estas obligaciones, pues estas obligaciones no solo son nacionales, sino también internacionales, ¿no? Y hemos visto cómo tratados internacionales, al momento de ser firmados y ratificados en sus primeros articulados, y me refiero, por ejemplo, al artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, explícitamente les establece, ¿no? cómo estas obligaciones jurídicas pues comienzan con respetar, es decir, que el servidor público, que el Estado, pues no sea el que viola derechos humanos, o sea, que los respete. Por otro lado, la promoción. La promoción implica estas políticas públicas de prevención del delito, implican esta promoción de no violencia, implica acciones contundentes para perseguir cuando se ha cometido un delito, dar con el responsable, juzgarlo, ¿sí? Reparar el daño. Esto es, que no quede impune el delito, y como lo dice el propio sistema penal acusatorio, ¿no? Proteger al inocente, que el delito no quede impune y que se repare el daño en ese sentido. En conclusión, pues proteger los derechos humanos en cuanto a estas obligaciones del Estado frente al delito y a la violencia. Si de no cumplirse esto, pues justamente es lo que sucede, que estamos hablando de altos índices de delitos graves o que impactan a la humanidad, ¿sí? Secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el concepto de violación a derechos humanos, ¿sí? se produce cuando, en una determinada circunstancia o situación o hecho, ¿sí? el Estado, entendiendo como no solo al Ejecutivo, ¿sí? encargado de la policía, sino también al Legislativo, encargado de hacer las leyes, y al Poder Judicial, ¿sí? en el aspecto de la impartición de justicia. En ese sentido, así como los gobiernos municipales o locales no cumplen con las obligaciones, ahí se violan los derechos humanos. ¿Cuáles? Las de las circunstancias específicas del caso en concreto, ¿no? Que en esta materia pues le imponen los ordenamientos jurídicos vigentes. Hace rato comentábamos cuál sería este ordenamiento jurídico vigente, uno de los más importantes, la propia Constitución, ¿no? Y explicábamos que de la Constitución pues emanan justamente estas leyes, llamamos leyes secundarias, leyes generales, leyes estatales, leyes municipales, y en ese sentido pues forma el marco jurídico en este caso mexicano, ¿no? Incluidos los tratados internacionales, al ser nuestro país, México, parte de la Organización de Estados Americanos, para formar parte del sistema interamericano, también de las Naciones Unidas o ONU como la conocemos. En ese sentido, estas obligaciones, como hemos también ya referido en otras sesiones,
El artículo 1 de esta Convención Americana, pues ahí se establecen estas obligaciones, este compromiso que adquieren los países cuando firman y ratifican tratados internacionales, como son el compromiso a respetar los derechos y libertades reconocidos en la propia convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Acuérdense que establecíamos, libre y pleno es que realmente, o sea, en la materialidad, o sea, en la vida real, estos derechos humanos realmente los podamos ejercer. Si solamente están en la Constitución, en el tratado, en la ley, ahí establecidos, pues eso es de forma abstracta. Si en la realidad vemos que no hay un libre y pleno ejercicio de ello, pues entonces hablaremos de que no se está cumpliendo con estas obligaciones. En ese sentido, estas obligaciones tienen que ser para todas las personas. Es decir, no podemos de alguna manera tratar de diferente o incumplir estas obligaciones hacia las personas en razón de su raza, de su color, de su sexo, de su idioma, de la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, porque entonces estaríamos hablando de un tipo de discriminación. Es decir, no podemos en el tema específico no garantizar o respetar el derecho a la seguridad ciudadana, ¿sí? De algunas clases sociales, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando el incumplimiento de estas obligaciones y en consecuencia violaciones a derechos humanos de este grupo de población, ¿no? Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, ¿sí? También tenemos obligaciones de no hacer, es decir, obligaciones negativas o de abstención. ¿Y qué no deben hacer los estados, los servidores públicos en cualquiera de los tres órdenes de gobierno o en cualquiera de los tres poderes? Pues justamente no deben de hacer es limitar, no deben de discriminar, no deben de restringir los derechos humanos o las libertades. En todo momento, por el contrario, están obligados a hacer. ¿Qué tienen que hacer? Pues estas obligaciones positivas o de prestación significan todas aquellas acciones, todas aquellas conductas, todos aquellos programas, todas aquellas políticas públicas encaminadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que en ese sentido la invocación efectiva de los derechos involucran obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles. Estos cuatro niveles son obligación de respetar, ¿sí? O sea, que los países, los estados, los municipios se encarguen precisamente de respetar los derechos de libertad, de seguridad ciudadana, de integridad personal, de vida, de libertad personal. Y se definen por el Estado de no ingerir, no obstaculizar o impedir el acceso al goce de bienes que constituyen el objeto del derecho. En cuanto a la segunda obligación de proteger, consiste en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan o violen esos accesos a esos bienes, a esos derechos humanos. El tercero, obligación de asegurar, supone asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Es esta posibilidad en cuanto a la seguridad ciudadana de poder usar correctamente, de poder disfrutar los bienes muebles e inmuebles que tenemos y que no estemos en un estado de inseguridad en donde nos los roban, en donde nos invaden, etc., ¿no? Y la obligación de promover se caracteriza por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. Es decir, que el propio Estado promueva este respeto irrestricto a la propiedad, el respeto irrestricto a la integridad personal, el respeto irrestricto a las personas y a sus derechos humanos. En ese sentido hay derechos humanos especialmente involucrados en los procedimientos policiales, o sea, muy marcados. No quiere decir que esto excluye al resto de derechos humanos, sino que se resalta como especialmente involucrados, que es el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y seguridad personales, a la privacidad, la honra y dignidad, derechos a las garantías procesales y a la protección judicial. Y resalto, por ejemplo, de estos el tema de la privacidad, la honra y dignidad. Hoy con las tecnologías de la información y la comunicación, hoy todos tenemos redes sociales, tenemos un correo electrónico, tenemos datos personales en la nube, como le llamamos, ¿no? Estamos constantemente poniendo nuestra información en estas plataformas para hacer un registro a una universidad, para hacer el registro en alguna otra plataforma para pagar impuestos, etc. Hoy las tecnologías de la información en el desarrollo de las personas, ¿sí? Es parte fundamental. Difícilmente podemos como alejarnos o quitarnos esta parte tecnológica, ¿no? Hoy día, y digo, lo estamos haciendo en este momento, tomar una clase de forma virtual, de forma electrónica, en la que nosotros estamos teniendo esa oportunidad de cercanía
de manera a distancia, ¿no? Entonces, estas tecnologías, hoy con la pandemia de COVID-19, pues ha de alguna manera, pues sobresaltado, ¿no? Ya se usaban, pero hoy día pues es parte fundamental para la educación, para el trabajo, para el acceso a la información, para la libertad de expresión. Hoy esta parte tecnológica, ¿sí? Requiere también pues procedimientos especiales, ¿no? Hoy hablar de policía cibernética debiera ser algo común, algo normal, donde estos cuerpos policíacos estén inmiscuidos en las redes sociales, también en los medios de comunicación, en las plataformas, a efecto de evitar o prevenir que sucedan delitos como es la pornografía infantil, como es el acoso, los ciberataques, ¿no? Los hackeos, ¿no? Entonces son temas, ¿sí? Que hoy debemos verlos como algo normal. Es una realidad que en nuestro país sí existe, pero yo considero que se debe de hacer más. Hoy es una realidad que poder acceder, por ejemplo, a lo que se comparte a través de mensajes en redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no? Que a lo mejor son hechos delictivos. O sea, es difícil, no es tan común que esto pueda ser conocido por las autoridades, ¿no? Atendiendo precisamente al derecho que se encuentra enfrente, que en este caso pues es la privacidad. Son mensajes privados entre dos personas o más, ¿sí? Que tendríamos que justificar por qué vamos a interferir o ingerir en esa comunicación, ¿no? Es que se está cometiendo un delito, sí, pero tienen que ser a través justamente de garantías procesales, que en este caso que sea un juez especializado en intervención de comunicaciones o cateos, que como sabemos están en la Ciudad de México estos jueces federales que autorizan en determinados casos a poder intervenir estas comunicaciones, ¿no? Entonces es importante, es algo de derechos humanos también, ¿no? Por lo que lleva implícito, pero también es una realidad que requiere atención, que requiere análisis para poder profundizar en ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos en ese sentido un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Y como les decía hace rato, hay un sinfín de códigos, manuales, leyes, ¿sí? Que hablan sobre estos aspectos que creo es importante que nosotros pues conozcamos, analicemos, ¿no? En ese sentido, este código de conducta para funcionarios fue aprobado el 17 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169. ¿Qué se establece ahí? Se establecen las responsabilidades concretas de los o las funcionarios o funcionarias encargados de hacer cumplir la ley en relación con la protección de derechos humanos, el uso de la fuerza, la prohibición de la tortura, la obediencia debida y la obligación de rendir cuentas por su accionar. Es decir, estas cadenas de mando que hemos conocido, ¿sí? En donde el superior puede dar una instrucción y que a lo mejor esta instrucción tiene un impacto en violaciones a derechos humanos, creo que hoy debe de ser totalmente revisable, ¿no? Hoy hay un alto índice de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Que se escudan precisamente en esas cadenas de mando, y esto no es nuevo ni novedoso. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se pretende juzgar a estos altos mandos militares nazis, pues justamente ellos se escudaban en eso, ¿no? Bueno, finalmente yo no lo realicé materialmente, yo no tienen forma de cómo comprobar que yo haya participado, ¿no? Y entonces aquí la autoría intelectual, esta cadena de mando de que si tú das una orden, pues también eres copartícipe o partícipe en la comisión del delito, pues es fundamental. Lo mismo sucede hoy día con nuestras fuerzas policiales, fuerzas armadas. Hoy en nuestras calles tenemos Guardia Nacional, a la Marina, a los militares, a la Policía Militar, tenemos a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, a la Policía Federal. O sea, un sinnúmero de fuerzas armadas, fuerzas policiales encargadas de hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, ¿qué propondría en ese sentido para mejorar estos índices, para no violentar más derechos humanos? Yo creo que una coordinación, una verdadera coordinación. Yo creo que no hay necesidad de tantos policías con tantos mandos, con tantas cadenas de mando, con tantas nuevas y propias reglamentaciones, cuando la finalidad o el objetivo es el mismo, prevenir el delito. Entonces creo yo que hablar, por ejemplo, de una policía única, ¿sí? Sería fundamental en nuestro país. No dicho por mí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Fernández Ortega, en García y Flores,
en Rosendo Radilla Pacheco, ya le dijo a México, las Fuerzas Armadas, me refiero a la Marina, a los militares, no están aptos, no están adiestrados para prevenir el delito. Ellos están encargados de cuidar la soberanía de un país. Están preparados para una guerra, están preparados para poder privar de la vida a alguien de manera inmediata, porque es un tema así, ¿no? Entonces, no todos, pero creo que sí es un tema que hay que resaltar en el sentido de que pues no todos tienen estos conocimientos de prevención del delito. Es totalmente diferente el adiestramiento, las capacidades, las aptitudes que tienen policías preventivos y militares y marinos, ¿no? Entonces creo que es un tema también de derechos humanos que considero que se tienen que analizar, ¿no? Insisto, citando las fuentes en cuanto a la Corte Interamericana, de que las Fuerzas Armadas deben de regresar a sus cuarteles para cumplir las funciones para las que están creadas y no para prevenir el delito. No hacen una función importante, sí, pero creo que el no hacer lo que nos toca para los que estamos preparados sin contar con un perfil, creo que también es un acto de corrupción, ¿no? Si yo acepto un empleo en el que no tengo el perfil, también estoy siendo corrupto. Entonces creo que el tema de corrupción en nuestro país trae aparejado violaciones a derechos humanos, por lo tanto pues tiene que ser analizado y pues tomar las acciones conducentes a efecto de cambiar esa realidad, ¿no? Este código de conducta está compuesto por 8 artículos, se destacan los siguientes. Prohibiciones: están prohibidos para los y las funcionarias policiales todos los actos violentos de depredación y nocivos, y también todos los actos vedados por la legislación penal, es decir, no pueden estar cometiendo delitos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar, porque un policía puede también usar la fuerza para poder proteger su vida, claro, legítima defensa. Puede usar sus armas para poder repeler una agresión, claro. Puede usar las armas de fuego para prevenir otro delito de mayor impacto, por supuesto, ¿no? Con ciertas características que aquí también las vamos a analizar. En ese sentido, las funciones de los funcionarios o funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas según la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos. En ese sentido, hay principios muy básicos de actuación policial para el uso de la fuerza que vale muchísimo la pena que hablemos. El concepto de uso de la fuerza en primer momento es la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave, ¿sí? En ese sentido, algunos de estos principios para el uso de la fuerza, que incluyen el uso de la fuerza letal y de la fuerza no letal, esto es cuando ya usan sus armas de fuego, etcétera, para efectos de, pues con la intención de privar de la vida a esta persona. Entonces, por parte de la policía tenemos que estos principios, está el de legitimidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, moderación, uso diferenciado y progresivo de la fuerza y la rendición de cuentas. Y vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué significa legitimidad? Las y los integrantes de las instituciones policiales pueden hacer uso de la fuerza solo cuando actúan en calidad de tales y no en otras situaciones. Es decir, solo cuando portan el uniforme, cuando están en activo, cuando están en horario de trabajo. Fuera de ese horario, las y los integrantes de las instituciones policiales no pueden hacer uso de la fuerza, ¿sí? En ese sentido, en esa forma institucional. Esto no significa que tienen que estar debidamente, esto significa más bien que tienen que estar debidamente habilitados para ello, ¿sí? Entonces, si ya no están en activo, ya están de descanso, pues son ciudadanos, ¿no? Finalmente, que obviamente pueden hacer uso de la legítima defensa, pero en aquellos casos que así lo requieran. En ese sentido, el principio de legalidad, que significa el uso de la fuerza legítima, debe estar basado en las normas que el Estado crea para regular las circunstancias en que la policía puede hacer uso de la misma. Es decir, cuándo yo puedo accionar un arma de fuego, cuándo yo puedo hacer uso de estas armas letales, pues justamente deben estar perfectamente establecidas, previstos en la ley. El uso de la fuerza debe estar previsto por la ley, lo que además establecerá las circunstancias en que ello procede, ¿no? Para eso están estas leyes, esta Ley Nacional
de uso proporcional de la fuerza, estas leyes estatales, este código de conducta de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces el personal policial debe sujetarse siempre a estos preceptos legales. O sea, acuérdense que un policía es servidor público y que todos los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo cual la ley les autoriza. La necesidad, otro de los principios, significa que el personal policial debe tener la capacidad de analizar la situación que enfrenta, con el objetivo de usar la fuerza solamente en aquellos casos, ¿sí?, que no tenga otra alternativa no violenta, ¿sí? El uso de la fuerza y de las armas de fuego debe considerarse siempre como el último recurso. ¿Cuándo puede accionar sus armas un policía? Es el último recurso. ¿Cuáles debe de evitar? ¿Cuáles debe de agotar antes de este uso de la fuerza letal? Pues justamente les decía, el uso de comandos verbales, el uso de sirenas, el uso de luces propias de estas corporaciones, el sometimiento, ¿sí? Ellos tienen conocimientos técnicos, tienen conocimientos especializados en uso de, por ejemplo, artes marciales, ¿sí? El poder someter a alguien sin necesidad de disparar, el poder someter a una persona inclusive con un arma blanca, etc., ¿no? Proporcionalidad, que es uno de los principios que más resalta en estos temas del uso proporcional de la fuerza, como su propio nombre lo establece, ¿no? ¿Y qué significa proporcionalidad? El uso de la fuerza debe hacerse de forma proporcionada al objetivo que se requiere lograr. Este es un principio general del derecho, no causar un daño mayor a aquel que se pretende impedir, ¿sí? Si lo que estamos evitando es que rayen una pared, ¿sí?, daños a un bien, pues no le puedo disparar, ¿verdad? No le puedo de alguna manera agredir a tal grado, ¿no?, en el que yo dañe su salud, a lo mejor de forma irreparable, ¿no? Entonces siempre, y aquí no hay un catálogo, ¿no? Como cuando la persona raya, tú puedes hacer esto, no. Como lo decía anteriormente, el policía debe estar totalmente capacitado, adiestrado, con conocimientos, ¿sí?, suficientes para poder analizar la situación que está enfrentando en ese momento, en el caso concreto, en el caso específico, con el objetivo de saber él qué es lo que tiene que hacer, qué la ley le permite hacer para esos efectos, ¿no? Principio de moderación. Utilizar la fuerza con moderación significa que en todo procedimiento se debe realizar siempre la mínima intervención por parte del personal policial, ¿sí? Es algo que también conocemos como economía de la fuerza. Para que se reduzcan al mínimo los daños respecto a las personas, o sea, no debe haber víctimas tanto del personal policial como de terceros y también de las cosas, ¿sí? O sea, el uso de la fuerza debe ser esta moderación como uno de las principales características, ¿sí? No generar un mal mayor, no generar un problema mayor al que se está tratando de resolver. Uso diferenciado y progresivo de la fuerza, como ya lo adelantábamos con estos principios anteriores. Está directamente relacionado con dos principios anteriores y implica que el personal policial debe hacer un uso diferenciado de la fuerza. Esto significa clasificar los procedimientos y la conducta de las personas objeto de intervención policial de acuerdo a sus niveles de acatamiento o resistencia, ¿sí? Si la persona se resiste al arresto, bueno, para eso tiene conocimientos, ¿sí?, de artes marciales para efectos de poder inhabilitar. Si trae un bat, si trae un cristal, si trae una botella, si trae un arma blanca, pues estos conocimientos encaminados a poder desarmarlo y a poder someterlo a efecto de arrestarlo, ¿no? Utilizando todos los medios defensivos y ofensivos de los que han sido dotados a fin de minimizar los daños a las personas y a las cosas, ¿no? O sea, muchos de nosotros hemos visto que traen toletes, ¿no?, por ejemplo. Entonces, siempre y en todo momento hacer uso de estos para efectos de evitar una lesión, ¿sí?, o evitar una muerte. El personal policial tiene que informar a sus superiores quienes por los medios correspondientes informarán a la comunidad las circunstancias en que se hizo uso de la fuerza, ¿no? Esta rendición de cuentas o este principio de accountability, ¿sí?, significa que ellos deben de estar en todo momento supervisados, en todo momento tiene que haber transparencia, ¿sí? Sobre todo cuando pues hay muertes o bajas en enfrentamientos. Estas medidas de fuerza no letal, ¿sí?, cuando en situaciones específicas tenemos presencia policial y al contacto visual, pues
primero, y ya lo adelantaba en ese sentido, la comunicación verbal, ¿no? Tratar de en todo momento convencer a la persona que tire el arma, que tire el objeto con el que está atacando, que deje de estar dañando, etc. Para ello se ocupan técnicas de mediación y negociación. Y todos estos conocimientos son los que debe de tener un policía. Y sé que pueden estar pensando, pero es que no todos lo tienen. Error. ¿Qué error? Violación a las obligaciones. ¿Sí? Los mandos, los ayuntamientos, el gobierno del estado, la federación, están obligados a que esos policías no pueden ser policías si no han acreditado exámenes de control y confianza, si no han acreditado sus exámenes de acondicionamiento físico, de conocimiento de uso proporcional de la fuerza, de conocimiento de uso de armas de fuego, etc., ¿no? Entonces, de conocimientos técnicos en cuanto a mediación y negociación. O sea, un policía no puede llegar y disparar, tiene que hacer en esa graduación, comunicación verbal, técnicas de mediación y negociación. Posteriormente, si no funcionan estas dos, pues entonces pasar al control físico y utilización de técnicas de defensa personal. O sea, no llegas, sacas tu arma y disparas. Primero, con estos conocimientos de defensa personal, pues quitarle los objetos con el que te pueda agredir para efectos de someterlo y poder arrestarlo, ¿no? Y finalmente, en caso de que no se pueda, por la circunstancia específica, cualquiera de estos, ya usar las armas no letales en un primer momento, el tolete, sus cascos, el propio escudo, que también lo pueden utilizar como un medio de defensa, ¿no? Y ya si no, no funciona o no, la circunstancia no da para poder utilizar ninguno de estos, pues entonces pasar al uso de armas de fuego. El empleo de la fuerza y armas de fuego se establece que la policía podrá utilizar la fuerza de armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, ¿no? Si un policía llega y lo están agrediendo con armas de fuego, pues bueno, ahí no podríamos ¿no? evitar este uso de armas de fuego, ¿no? En el mismo sentido, en un primer momento, la presencia al contacto visual, la comunicación verbal, las técnicas de mediación y negociación, tire el arma, ríndase, etcétera, ¿no? Entonces, si el control físico no puede ser utilizado en esa situación, pues no usarlo pues pasar al uso de sus armas de fuego, ¿no? En ese sentido, estos principios básicos que establecen que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, el personal policial actuará con moderación, en forma proporcionada a la gravedad del delito y al objeto legítimo que persiga, ¿sí? ¿Qué bien jurídico, qué derecho humano se pretende proteger a efecto de poder romper estos esquemas de no utilización de armas de fuego para poder utilizar, ¿no? Reducir al mínimo los daños y lesiones y respetar y proteger la vida humana. O sea, el proteger la vida humana es el bien principal en cualquier situación, inclusive de riesgo, ¿no? Procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Si fue inevitable el uso de armas de fuego y hay heridos, pues inmediatamente se les tiene que prestar el auxilio a efecto de poder salvaguardar la vida en todo momento. Procurar notificar lo sucedido a la manera más breve posible a los parientes, a los amigos o a los allegados de las personas heridas o afectadas. Esta parte de la contabilidad que explicábamos, que es la rendición de cuentas, de forma inmediata. ¿Por qué? Porque justamente todos los demás actores, ¿no? Conocimiento al Ministerio Público, a los peritos, etcétera, pues tiene que ser de manera inmediata para que haya transparencia en el proceso. Cada policía, en ese sentido, está llamado a conocer y actuar conforme a la legislación, evitando en todo momento conductas de carácter discriminatorio, abusivo, al contrario, siendo conscientes de sus funciones, priorizando la seguridad ciudadana en todo momento. Y esta parte de que cada policía está llamado a hacer esto, lo menciona el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? En esta obra de módulo instruccional Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Funciones Policiales, ¿no? Y como se dan cuenta, ¿no? Es un tema bastante importante, ¿no? Sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? Que lo que ha sucedido en las marchas del 8 de marzo, ¿no?
y este llamado, ¿no?, de las mujeres a que ya no sean violentadas, a que ya se les proteja de estos feminicidios, de esta violencia, de esta discriminación, que es legítimo y que creo que todos y cada uno de nosotros pues debemos sumarnos, ¿no?, en el ámbito de nuestras competencias.